Juan Buenos días. Robusta. Buenos días a todos. Mi nombre es Roberto Fernández, soy el director de la carrera de doctorado en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y estamos reunidos para escuchar la defensa de la tesis doctoral de Ivana Savlich, cuyos directores son el doctor Eduardo Pagano, el doctor Jorge Zavala y como consejera de estudios Romina Giacometti. Tenemos el enorme placer de tener el privilegio de tener como jurado hoy, presidiendo el jurado al doctor Alejandro Mentaverri, profesor de la Facultad, investigador de CONICET, profesor de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales en el área de Fisiología y Biología Molecular, a la doctora Paula Casati, profesora, también investigadora de CONICET, profesora en la Universidad Nacional de Rosario, y a la doctora Daniela Tosto, docente en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales e investigadora de CONICET en el INTA Castelar. Bueno, entonces, Ivana, si querés compartir tu pantalla con la presentación y ya presentarte y presentar el título de tu tesis, empezamos. Son las 9:07 del jueves 8 de octubre. Bien. De vez en cuando, Ivana, vas a tener que preguntar si los jurados están todos conectados. Ellos pueden levantar la mano o mandarte algo por el chat. Preferiblemente micrófono o mano. Sí, mejor porque no los veo, entonces. Claro, sí. Bien. No sé si ahí están ya la presentación. Sí, perfecto. Bien. Bueno, entonces doy comienzo. Bueno, mi nombre es Ivana Savlich, soy ingeniera agrónoma recibida en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. El título de mi tesis es Bases bioquímicas y moleculares de la resistencia al ataque de las chinches en plantas de soja. El comité que me dirigió a lo largo de estos años está conformado por el doctor Eduardo Pagano como director, el doctor Jorge Zavala como codirector y la doctora Romina Giacometti como consejera de estudios. Mi lugar de trabajo fue la cátedra de bioquímica, o es, de la Facultad de Agronomía. Respecto a la estructura de mi tesis, consta de 6 capítulos. El primero es una introducción general, donde hago el planteo de la problemática, presento las hipótesis y los objetivos para poner a prueba las hipótesis. El capítulo 2 es un capítulo de más generales, ya que los tratamientos a lo largo de todos los capítulos son los mismos. Después el capítulo 3, 4 y 5 son capítulos de resultados. El número 3 es la caracterización de genotipos con comportamiento diferencial al ataque de las chinches. El capítulo 4 es un perfil transcriptómico de la resistencia de la soja al ataque de chinches. El quinto es la identificación de polimorfismos y desarrollo de marcadores moleculares a partir del perfil transcriptómico del capítulo anterior. Y por último, un capítulo 6 de discusión general, donde hago una conclusión del cumplimiento de los objetivos y las hipótesis planteadas, los avances y las perspectivas futuras de esta tesis. Bueno, la soja es la principal oleaginosa producida en nuestro país. Junto con Brasil y Estados Unidos, Argentina cubre más del 80% de la producción mundial. La soja actuó en nuestro país hacia fines de los 90 con el uso de la soja transgénica resistente a glifosato y con la introducción del sistema de siembra directa. Los destinos del grano que se producen en nuestro país son principalmente destinados a industrialización, o sea, a producción de aceites y harinas y algo de biodiesel, y un 13% se destina a exportación. Los principales exportadores son Estados Unidos y Brasil. Sin embargo, Argentina es el principal exportador de aceites y harinas. Del complejo de chinches que afecta el cultivo de soja en nuestro país, está formado por estas 4 especies. La primera es la chinche de la alfalfa, la segunda la chinche verde, la tercera el alquiche chico y la última es la chinche de los cuernos. Las 2 primeras son las que más afectan, las que se ven más presentes. Las chinches tienen una metamorfosis incompleta y, como voy a ver el puntero, tienen estadios ninfales,
Y bueno, yo lo utilicé Nesara viridula, ya que nuestra cátedra pudo poner a punto el protocolo para la cría en laboratorio, y Esodrus es un poco más complicada. La importancia de esta plaga radica en el daño que causa sobre la semilla, ya que, bueno, las chinches tienen un aparato bucal chupador, y cuando pican donde está el embrión, reducen el poder germinativo de la semilla, y si pican en el cotiledón, reducen el vigor. Además, son transmisores de patógenos. Entonces, esto termina volviendo a los productores, tienen que hacer gran cantidad de aplicaciones y el costo de manejo termina siendo alto. Entonces, los umbrales económicos para el control varían según la especie de chinche, el estadio fenológico del cultivo, y si el destino del lote de producción, en el caso de que sea semilla, son menores los umbrales, ya que, bueno, obviamente es necesaria la germinación. Entonces, todo esto termina volviendo a los sistemas insumo dependientes, y por eso es que es interesante el manejo integrado de plagas, con la integración de enfoques, el cultural, genético y químico. Dentro de lo que es mi tesis, yo me voy a enfocar en el genético, ya que el objetivo es buscar herramientas para poder asistir a los programas de mejoramiento en el desarrollo de variedades resistentes a chinches. En cuanto a las defensas de las plantas existen 3 mecanismos de resistencia que fueron definidos por Painter: la antibiosis, la anticenosis y la tolerancia. La antibiosis está relacionada con efectos adversos en la supervivencia del insecto, o sea, son metabolitos que produce la planta que terminan afectando el crecimiento y desarrollo del insecto. La anticenosis está relacionada con efectos adversos en el comportamiento del insecto, o sea que esto afecta la oviposición o la alimentación, y podría ser, por ejemplo, la dureza de las paredes de los frutos o la pubescencia en las hojas y en los frutos, que afectan justamente eso, oviposición y alimentación. La tolerancia está relacionada con la habilidad de la planta para recuperarse del daño causado por el insecto, y por eso es una característica que es exclusiva de las plantas, ya que se relaciona a altas tasas de fotosíntesis o altas tasas de crecimiento. En cambio, la antibiosis y anticenosis son características de las plantas e insectos en su conjunto. Las defensas químicas se las puede clasificar en directas e indirectas. Dentro de las directas vamos a encontrar los metabolitos secundarios, como la producción de nicotinoides en tabaco o de isoflavonoides en soja, las lipoxigenasas, que participan de la biosíntesis de hormonas, como el ácido jasmónico, que regula la respuesta a herbívoros en plantas, las peroxidasas, que son enzimas que regulan las especies reactivas de oxígeno, que son responsables de la transducción de señales, pero que si se acumulan producen estrés oxidativo. Las enzimas antinutricionales, que afectan la digestión del insecto, así como los inhibidores de enzimas digestivas. Dentro de las defensas químicas indirectas están los compuestos volátiles, y son indirectas porque son atrayentes de enemigos naturales que afectan a las plagas. Discúlpame, Ivana. Sí. Veo que los 3 jurados están de lo más tranquilos, pero de vez en cuando acordate de preguntarme. Estamos todo bien, ¿no? Bien. Sí. Bien, sí. En cuanto a las defensas en soja, existe una clasificación que es constitutivas e inducibles. Las constitutivas son las que están siempre presentes en la planta. En el caso de la soja podría ser la dureza de la pared de las vainas, y la pubescencia tanto en vainas como en hojas, y las inducibles, que son las que se producen en respuesta al ataque del insecto. Y ahí está estudiado la fitohormona, el ácido jasmónico, que se lo vincula a la producción de inhibidores de proteasas. Están los inhibidores tipo Bowman-Berg y Kunis, que afecta la tasa de crecimiento de los insectos, y dentro del metabolismo secundario en soja se conoce que la producción de isoflavonoides en chinches produce una disminución de la grasa corporal de los insectos. Las hipótesis que planteamos con mi comité para esta tesis son 4, y es que existen genotipos de este nivel de respuesta ante el ataque de chinches, que el ataque de chinches promueve la expresión de genes específicos, que estos genes están asociados a vías metabólicas identificables,
y que enzimas actuantes en estas vías metabólicas presentan un polimorfismo estructural que permite su utilización como potenciales marcadores moleculares. Para poner a prueba estas hipótesis, planteamos estos objetivos, que el objetivo general fue dilucidar las bases moleculares y bioquímicas de la resistencia a chinches en plantas de soja, y 5 objetivos específicos. El primero, caracterizar genotipos de soja contrastantes en función del nivel de resistencia a chinches. El segundo, analizar la expresión diferencial de genes en los genotipos contrastantes con y sin ataque de chinches. El tercero, detectar genes relacionados con la respuesta y corroborar su inducción o represión frente a tratamientos de herbivoría. El cuarto, diseñar un esquema de marcadores moleculares en función a los resultados obtenidos en los objetivos. Y el último, aplicar estos marcadores moleculares y evaluar su utilidad para la identificación de individuos que son resistentes. ¿Me siguen escuchando? Sí, se escucha. Bien. Bueno, el capítulo 2, que es de materiales y métodos generales, acá presento el material biológico y entomológico usado a lo largo de todos los capítulos. El material vegetal fueron 2 genotipos, que de acuerdo con la bibliografía eran resistentes y susceptibles al ataque de chinches. Davis, un genotipo de grupo madurez 6 susceptible, y Axien, un genotipo de grupo madurez 8 resistente. El genotipo resistente fue desarrollado por el Instituto Agronómico de Campinas, en Brasil, y tiene en su pedigree estos 2 materiales también desarrollados por el mismo instituto. Las plantas fueron crecidas en invernáculo, en macetas con sustrato que tenía una mezcla de turba, tierra. Y en cuanto al material entomológico, utilicé adultos de Nesara de viridula, que los colecté en el partido de Chacabuco. Lo que hice, o sea, estos adultos fueron para iniciar la colección de chinches, y las chinches fueron criadas en laboratorio, usando como alimento semillas de soja hidratada, semillas de girasol pelado y agua con ácido ascórbico. Esto lo hice para asegurarme que los tratamientos sean siempre iguales, o sea, que las chinches se hayan alimentado igual cuando fueron hambreadas antes de los tratamientos, o hayan sido hambreadas durante el mismo periodo. Y los tratamientos los realicé utilizando, como se ve acá en la foto de la izquierda, hice estas cápsulas con tul, colocando una vaina, y dentro de la vaina una chinche. Acá hay unas fotos de la cría de las chinches, en donde yo lo que hacía era, los adultos que había colectado del campo, tomaba las oviposiciones, que los había colocado en estas cajas, las oviposiciones de Petri, con agua con ácido ascórbico hasta su eclosión, y después, a medida que iban pasando los diferentes estadios ninfales, los iba pasando cada vez a cajas más grandes, hasta obtener nuevamente el adulto, que es el que usaba para los tratamientos. Respecto al diseño experimental utilizado, fue un diseño completamente aleatorizado, con 2 factores. Un factor era el genotipo, Davis y Axien, y el otro factor era el tratamiento de herbivoría, con y sin chinche. Ahora voy a pasar al primer capítulo de resultados. Confirmo que me siguen escuchando. Sí, perfecto. Bien. El objetivo fue llevado a cabo para cumplir con el primer objetivo, que era de caracterizar genotipos de soja contrastantes en función del nivel de resistencia a chinches. Este capítulo fue publicado en la revista PeerJ el 17 de septiembre pasado. Bueno, para poder comparar los genotipos, en primer lugar hice un análisis textural de vainas, o sea, eso es un análisis de la dureza de las vainas en R6 de ambos genotipos, usando un texturómetro Instron del Laboratorio de Carnes de la Facultad de Agronomía, al que le hice una adaptación, como se ve acá, con una aguja para simular la picadura del insecto. Después medí la respuesta al estrés oxidativo en semillas, midiendo la actividad enzimática de la catalasa, superóxido dismutasa o guayacol peroxidasa, mediante espectrofotometría. Posteriormente medí la generación de peróxido de hidrógeno, haciendo una tinción con diaminobenzina, visual de la acumulación de peróxido, ya que se ve una coloración amarronada donde hay más peróxido. Y por último, determinación de isoflavonoides mediante cromatografía líquida.
Los resultados que encontré fueron que en cuanto a la dureza, el genotipo resistente tenía mayor dureza de vainas, y esto es una barrera física para la alimentación del insecto. Después, por otro lado, que en cuanto a la generación del peróxido de hidrógeno, en el genotipo susceptible, frente a la ribocetina, se ven estas manchitas marrones. Esto con la tinción con diaminobencidina permitía ver la acumulación de peróxido, a diferencia del genotipo resistente, que no se veían esas manchas o eran mínimas, y esto puede estar explicado por las actividades enzimáticas que metabolizan las especies reactivas de oxígeno. En estos gráficos de la derecha lo que se ven son las actividades enzimáticas de la superóxido dismutasa, la guayacol peroxidasa y la catalasa, en función de los tratamientos, control y herbivoría, en los dos genotipos, en color azul el Yaxian el resistente, y en verde Davis el susceptible, y lo que se ve es que frente a la herbivoría, la actividad de estas enzimas aumentaba en el genotipo resistente. En el gráfico de la izquierda es un gráfico de clúster de estas actividades enzimáticas, en el que muestra dos grupos, y se ve que se separa el resistente frente a herbivoría comparado con el susceptible en ambas situaciones y el resistente sin herbivoría. Por último, respecto a la determinación de isoflavonoides, acá hice una modificación del gráfico respecto a la versión original presentada, ya que agregué, de acuerdo a los comentarios de los revisores del paper, me recomendaron agregar la daiseína y la genisteína también. Así que bueno, la genisteína no se ve porque no fue detectada, pero lo que se ve en los isoflavonoides es que aumentan tanto la daisina como la genistina, ambos su concentración frente a la herbivoría, pero que la daiseína aumenta en el caso del genotipo resistente. Como conclusión de este capítulo, lo que es que la herbivoría por chinches en semilla de soja induce vías relacionadas con el estrés oxidativo y el metabolismo secundario, y que el genotipo resistente, de acuerdo a la bibliografía Yaxian, logra un control del estado redox y tiene una producción de metabolitos secundarios en respuesta a la herbivoría que, de acuerdo a los antecedentes, afectan el desarrollo de las chinches. Entonces, lo que nos planteamos con mi comité acá era, bueno, tratar de entender y ver cuáles eran las funciones de los genes y factores reguladores implicados en la respuesta de defensa. Por eso en el capítulo 4, para cumplir los objetivos 2 y 3, que eran analizar la expresión diferencial de genes en los genotipos contrastantes con y sin ataque de chinches, y detectar genes relacionados con la respuesta, corroborando su inducción o represión frente a tratamientos de herbivoría, lo que hice fue un perfil transcriptómico de la resistencia frente al ataque de chinches. A modo introductorio del título, dentro de las ómicas, que son estas tecnologías que permiten de forma masiva, o lo que se llaman high throughput, de alta resolución, hacer análisis completos de una situación. Si el análisis es a nivel ADN se llama genómica, si es a nivel ARN transcriptómica, proteínas proteómica y metabolitos metabolómicos. En mi tesis yo lo que hice fue un estudio transcriptómico, usando las técnicas de RNA-seq, que es una de las nuevas técnicas de secuenciación masiva, que lo que permite es la cuantificación del transcriptoma en una muestra biológica, detectar cambios transcripcionales entre diferentes condiciones. En este caso sería la comparación de la herbivoría frente al control, pero hay muchos ejemplos, como podría ser la comparación de situaciones de estrés abiótico, como la sequía, la salinidad, o biótico, como la respuesta a patógenos. Permite la determinación de genes o las vías metabólicas que están afectadas por cada uno de estos tratamientos. Respecto al estudio con transcriptómica de la interacción entre plantas e insectos, no hay muchos ejemplos. Los que encontré son principalmente en Arabidopsis y arroz, pero la mayoría eran en lepidópteros. Por eso resulta interesante este esquema en soja con chinches que son hemípteros.
Y particularmente en soja, encontré un trabajo en la próxima carta, que es una oruga que afecta en China, una plaga en China, y el áfido afiglicines. En un esquema de trabajo con RNA-seq hay 3 etapas, una de biología experimental, una de biología computacional y una de biología de sistemas. La de biología experimental consiste en una primera etapa en la extracción del RNA y la posterior construcción de la librería necesaria para la secuenciación. La construcción de esta librería consiste en la fragmentación del RNA, la síntesis del cDNA y ligadores necesarios para la secuenciación. Después continúa con la etapa de biología computacional, donde se hace un control de calidad de las secuencias, el alineamiento de lecturas al genoma de referencia. En caso de que no tenga genoma de referencia, hay diferentes técnicas, pero bueno, la soja sí lo tiene, y la cuantificación de los niveles de expresión. Y en la última etapa, de biologías de sistemas, se hace un análisis de expresión diferencial de genes, se estudian las vías metabólicas involucradas y las categorías enriquecidas. Las categorías enriquecidas son estas listas asignando a categorías relacionadas con funciones biológicas, y se ven cuán representadas están ante una situación en particular. Particularmente en mi trabajo, lo que hice fue una extracción del RNA usando un kit de Qiagen en 12 muestras. Las 12 muestras estaban conformadas por los 2 genotipos, el tratamiento de control y herbivoría y 3 repeticiones. Una vez realizada la extracción, hice una validación de los tratamientos, ya que si fuera una oruga sería fácil asegurarse de que el tratamiento estuvo realizado porque se remueve el tejido. En cambio, en las chinches es más complejo y por ahí requeriría una destrucción del material. Entonces la validación la hice midiendo la expresión de la lipoxigenasa 1 y la lipoxigenasa 2, y una vez que validé, o sea, estas lipoxigenasas se inducen frente a la herbivoría. Una vez que hice esta validación, envié las muestras al INDEAR para su secuenciación. Con un equipo, no contábamos en la cátedra con equipo, pero por suerte ahora pudimos adquirir uno, así que los próximos trabajos los vamos a poder realizar con nuestro propio equipamiento. Una vez obtenida las secuencias, viajé a Inglaterra, a la ciudad de Norwich, donde estaba The Genome Analysis Center, ese centro de genómica que actualmente se llama el RAM Institute. Cambió hace un año más o menos el nombre. En donde, guiada por la doctora Janet Higgins y con la participación del doctor José Vega y Ricardo Ramírez, que no están en esta foto, pude hacer el análisis bioinformático. En primer lugar, hice el control de calidad de las secuencias usando FastQC. Después, la remoción de los adaptadores usados para la secuenciación usando Trimomatic. Posteriormente, el alineamiento al genoma de referencia descargado de Phytosom usando TopHat y STAR. Ahí hice una comparación entre esos 2 software para alineamiento, ya que la doctora Higgins me propuso ver cuál era el más rápido, y lo que vimos era que STAR era más rápido, pero que los resultados eran similares. Después de una conversión de los archivos, realicé el conteo de lecturas usando HT-seq, y posteriormente, con la asistencia del doctor José Vega, hice el análisis de expresión expresión diferencial de genes usando el paquete de RDISIC2 de bioconductor. Y por último, el análisis de enriquecimiento usando Herminchey y Revigo. Bueno, en cuanto a los resultados que encontré, fue en primer lugar, después de hacer un análisis de componentes principales, la idea era ver con este análisis si los tratamientos se separaban y las muestras se agrupaban, y efectivamente encontré esto, que los ejes, o sea, los 4 cuadrantes separaban a los tratamientos y que a la vez las repeticiones se agrupaban en cada uno de los cuadrantes. Entonces, a partir de ahí ya avancé con el análisis de expresión diferencial. Y una vez realizado aquellos genes que tenían una relación de cambio mayor a 2 y un valor P menor a 0,05, lo que encontré es que en el genotipo resistente, frente a la herbivoría, se expresaban más de 5.000 genes, de los cuales más de 3.000 estaban regulados hacia arriba y 1.700 regulados hacia abajo. En el caso del genotipo susceptible hay unos 4.000 genes diferencialmente expresados, de los cuales 2.600 estaban regulados hacia arriba y unos 1.700 regulados hacia abajo.
En lo que es el análisis de enriquecimiento realizado con Nermin Shale, lo interesante acá fue que, si bien en los dos genotipos se ve una respuesta frente a la herbivoría, ya que ambos tenían las categorías de respuesta a estímulo biótico, como se puede ver acá en la izquierda, está o sea, es el top 10 de las categorías del genotipo susceptible, y tiene respuesta a estímulo biótico, respuesta a estrés. En el caso de Yaxien lo mismo, estímulo biótico, pero la diferencia fue que Yaxien tenía activo la respuesta al estrés oxidativo y actividad peroxidasa, y Davis no, y sí tenía sobre representados procesos metabólicos. Esto lo que estaba mostrando es que Davis está gastando, o sea, la hipótesis es que Davis está gastando energía para defenderse, en cambio Yaxien es mucho más eficiente en el gasto de esa energía. Y además se correlaciona con los resultados del capítulo 3, en donde veía una mayor actividad de las enzimas, la superoxismutasa, guayacol peroxidasa y la catalasa. En este esquema, realizado con el software ReviGo, lo que es un scatterplot que muestra los resultados del cuadro anterior, pero de una forma gráfica, y bueno, lo que se ve es que el genotipo Davis tiene el círculo de metabolismo, es significativo, o sea, es un círculo grande y color azul, esto quiere decir que es significativo. En cambio, en el caso del genotipo resistente, es pequeño, y en el caso de lo que es respuesta a estrés oxidativo, este círculo pequeño está en el genotipo susceptible y es grande y significativo en el caso al revés, o sea, en el susceptible es pequeño y en el resistente es grande. Esta herramienta es una herramienta online, entonces cuando uno va pasando el mouse por arriba, se van agrandando los círculos y va pudiendo visualizar mejor que en esta que es estática, ¿no? Pero bueno, quería por lo menos para destacar eso. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Bien. Bueno, esto es el análisis a nivel macro más general, ahora entrando en vías metabólicas que se relacionan con la respuesta de la teoría en antecedentes bibliográficos. Encontré transcripciones de genes, las fitohormonas, que son el etileno, el ácido jasmónico y el ácido salicílico. Respecto a la vía del etileno, encontré que genes relacionados con la ACC sintasa y la ACC oxidasa se encontraban inducidos en ambos genotipos. Respecto a la biosíntesis del ácido jasmónico, se encontraban inducidos también en ambos genotipos la lipoxigenasa, pero la aleno-oxidosintasa se encontraba inducida en el genotipo resistente. El ácido jasmónico está relacionado con la activación de la síntesis de inhibidores de proteinasa, compuestos volátiles y metabolitos. Y además, dentro de lo que es la regulación de la transcripción del ácido jasmónico, encontré que los genes de las proteínas CoI y JAS se encontraban también inducidas en ambos genotipos. Respecto al ácido salicílico, encontré inducidas proteínas de unión al ácido salicílico, las NPR, las tiorredoxinas y la glutatión transferasa. Estas dos últimas están vinculadas a la detoxificación de especies reactivas de oxígeno. Posteriormente, respecto a factores de transcripción de estos 4, WRKI, MIB, CYP y MYC, encontré 113 inducidos en Yaxien y 86 en Davis. Estos factores de transcripción regulan muchos procesos, como el desarrollo de semillas, o regulan el desarrollo, la morfogénesis, pero todos se los ha vinculado a la respuesta a estrés abiótico y biótico. Y lo interesante fue, bueno, respecto al factor de transcripción MYC2, que se lo encontró regulando positivamente la resistencia mediada por ácido jasmónico frente a la oruga lipoberca armígera. Lo encontré también inducido acá en ambos tratamientos, solo que en el genotipo resistente había más genes relacionados, ubicados en diferentes cromosomas, comparado con el genotipo susceptible. Después, en cuanto al MIB102, que se lo encontró inducible por insectos, acá hay un ejemplo de
de un trabajo en Arabidopsis thaliana, en donde se inducía este gen frente al ataque por la oruga Pieris rapae, y donde se lo relacionó con la inducción de genes de defensa y de pared celular. Este factor de transcripción fue solo encontrado inducido en el genotipo resistente YAC100. Y los factores de transcripción WRKI y WRKI 3 y 6, que se los encontró inducidos en Nicotiana atenuata frente a la texta, y se lo relacionó en ese trabajo con inhibidores de proteinasa, lo encontré inducido en ambos genotipos. Entonces, como conclusión de este capítulo, puedo decir que ambos cultivares mostraron una respuesta frente al estrés que despertó los genes de defensa, pero como diferencia entre ambos genotipos, el genotipo resistente mostró activo el metabolismo antioxidante, en cambio el susceptible mostró activo el metabolismo básico. Y que los genes encontrados en YAC100 estaban relacionados con procesos de oxidorreducción, respuesta a estrés oxidativo, actividad peroxidasa y óxido reductasa. Entonces, lo que nos planteamos con mi comité es, bueno, ahora busquemos, o sea, lleguemos al desarrollo de marcadores moleculares para asistir a un programa de mejoramiento a partir de este análisis transcriptómico. Para eso, en el capítulo 5, teníamos dos objetivos, que era diseñar un esquema de marcadores moleculares en base a los resultados obtenidos para evaluar su utilidad en la identificación de genotipos resistentes. ¿Me siguen escuchando? Sí, sí. Sí. Para eso lo que hice fue una identificación de polimorfismos a partir del resultado del capítulo anterior y el desarrollo de los marcadores moleculares. El esquema de trabajo fue el que se ve acá a la izquierda. Primero una búsqueda de polimorfismos, anotación de variantes y predicción de los efectos de esas variantes usando FreeBayes y SNPF. Esto lo hice también en el Centro de Genómica en Inglaterra. Después, ya teniendo el listado de polimorfismos de todos los genes, hice una selección de genes candidatos para esto y el desarrollo de los marcadores. La selección de genes fue hecha por la implicancia del gen en la respuesta al estrés, el nivel de significancia de ese gen, si era polimórfico en YAC100 respecto a Davis y la referencia Williams 82. Esto es porque cuando hice la búsqueda de polimorfismos también lo comparaba con la referencia, que en soja es Williams 82, o sea, es el material que fue secuenciado, y por un parámetro de calidad que venía del resultado del análisis con el SNPF. La investigación de esos marcadores moleculares la hice utilizando 530 RILs de la cruza del genotipo YAC100 por Williams. Esto se sembró en Brasil. La cátedra nuestra tiene un convenio con el semillero Don Mario. Yo ya en esta etapa había empezado a trabajar en el último capítulo, a trabajar incluso en el semillero, así que fue incluso más sencillo. Sembramos estas RILs en Brasil, controlando todas las plagas y enfermedades y malezas, y después a uno de los bloques se hicieron dos bloques, a uno se le hizo contra chinches y al otro sin aplicación. Y después el genotipado se hizo utilizando la tecnología CASP y la plataforma SNPline, que en ese momento no contábamos y fue provista por Don Mario, pero ahora también a partir de la incorporación del secuenciador también se incorpora en la cátedra la plataforma de SNPline. Que lo que permite esa plataforma es hacer un genotipado masivo, ¿no? A gran escala. Bueno, los resultados que encontré es que los polimorfismos eran principalmente de tipo SNP, o sea, Single Nucleotide Polymorphism, y los tres genes usados para esta prueba de concepto fueron la tiorredoxina CTH4. Bueno, la cátedra tiene una larga trayectoria en el estudio de las tiorredoxinas, más de 20 años, que participan en detoxificación de especies reactivas de oxígeno. Un factor de transcripción relacionado con la vía de señalización del etileno, y de la familia de la chalcone y estilbenosintasa, que están relacionadas con la respuesta del estrés biótico y abiótico. Estos son los polimorfismos en genotipo resistente, el susceptible, y el mismo polimorfismo lo tenía
Davis, que era el genotipo usado a lo largo de todos los tratamientos, ¿no? Lo que encontré es que en este gráfico lo que se ve es la pérdida de rendimiento en los parentales de las RILs, y lo comparo en la situación, o sea, el bloque sin aplicación de insecticida con el que estaba aplicado insecticida. Lo que encontré es que William perdía un 93% del rendimiento y Jack100 un 49% de rendimiento cuando no eran aplicados con insecticida. De las 530 RILs que tuvieran una pérdida de rinde menor al 60% fueron 98 y mayor al 60% 432, lo que muestra que una alta presión de chinches. Y se definieron como individuos resistentes a aquellos donde las chinches estaban ausentes y que la pérdida de rinde era menor al 60%. En estos individuos encontré los polimorfismos del genotipo Jack100, y se definió como individuos aquellos que tenían alta presión de chinches y que la pérdida era mayor al 60%. En este caso encontré ambos polimorfismos. Entonces lo que puedo concluir es que los marcadores moleculares permitieron descartar los peores individuos, ya que en los resistentes no había polimorfismo de Williams y eran todos de Jack100, en cambio en los susceptibles estaban ambos. Entonces la conclusión es que mediante RNA-seq es posible detectar polimorfismos entre genotipos y que los marcadores tipo SNP desarrollados permiten seleccionar individuos con diferente comportamiento frente a la herbivoría por chinches. Entonces, lo que nos planteamos, o sea, como perspectiva para esta tesis es que se el SNP a partir de los polimorfismos que ya se detectaron, ya que habría posibilidad de aumentar el desarrollo de estos marcadores a 50, la resistencia de chinches obviamente es una característica poligénica, y que también sería interesante profundizar el estudio de las vías metabólicas para el desarrollo de nuevos marcadores, o sea, las vías metabólicas que resultaron de interés. Por último, en el capítulo 6 voy a resumir los resultados de cada capítulo y el cumplimiento de los objetivos y la prueba de hipótesis. Del objetivo 1, que era caracterizar los genotipos de soja contrastantes en función del nivel de resistencia a chinches, lo llevé a cabo en el capítulo 3, y lo que encontré en el genotipo resistente Jack100 es que en respuesta a la herbivoría había una mayor actividad de la guayacol peroxidasa, de la catalasa y de la superóxido dismutasa, y que se veía reflejado esto en un menor contenido de peróxido de hidrógeno, y que además en relación con el metabolismo y la producción de isoflavonoides era mayor en los compuestos daisina, genistina y daiseína en el genotipo resistente, y esto está relacionado con antecedentes que vinculan al efecto que tienen los isoflavonoides en la respuesta frente a chinches. Entonces se pudo probar la primera hipótesis de que existen genotipos de soja con diferente nivel de respuesta ante el ataque de las chinches. Después respecto al objetivo 2, que era analizar la expresión diferencial de genes en los genotipos contrastantes con y sin ataque de chinches, se llevó a cabo en el capítulo primero, hice una evaluación de la inducción de las lipoxigenasas previo a la secuenciación, que se vieron inducidas por la herbivoría, y posteriormente el análisis transcriptómico mediante el RNA-seq, que permitió encontrar una expresión diferencial de genes tanto entre genotipos como entre tratamientos. Y esto permitió poner a prueba la segunda hipótesis de que el ataque de chinches promueve la expresión de genes específicos. Y después, respecto al objetivo 3, de detectar genes relacionados con la respuesta y corroborar su inducción o represión frente a los tratamientos de herbivoría, también fue realizado en el capítulo 4, y lo que encontré ahí es que Jack100 tenía, a diferencia de Davis, activo el metabolismo antioxidante, y que Davis priorizaba el metabolismo básico, con lo que significa eso en un gasto de energía excesivo. Ahí se pudo probar la tercera hipótesis de que genes diferencialmente expresados están asociados a vías metabólicas identificables. Después, respecto al objetivo 4, de marcadores moleculares en base a los resultados obtenidos, con los resultados del análisis transcriptómico, en el capítulo 5 pude desarrollar marcadores tipo SNP en 3 proteínas. Después, con el último objetivo, que era aplicar esos marcadores moleculares
y evaluar su utilidad para la identificación de genotipos resistentes. También en el capítulo 5 pude hacer la validación de los marcadores en las RILs de IAC100 por Williams, y pude probar que las enzimas actuantes en vías metabólicas presentan un polimorfismo estructural que permiten ser utilizadas como potenciales marcadores moleculares. Bueno, en cuanto a los avances entonces de esta tesis, por un lado, es la disponibilidad del transcriptoma completo de soja frente al tratamiento de herbivoría, que permite abrir nuevos caminos, derivar en nuevas tesis o nuevos estudios. La identificación de genes, ya que lo que encontré es que, como se ve acá en el esquema de la derecha, frente al ataque de la herbivoría por chinches se expresan genes entre los que están factores de transcripción como el MIB, MIC y WRKI, y enzimas antioxidantes que provocan la inducción de la resistencia que sucedió en la inducción de los genes relacionados con las fitohormonas de respuesta a la herbivoría, y que se activan defensas directas como el metabolismo secundario a partir de la producción de isoflavonoides. Y que además se pudo validar el desarrollo de los marcadores moleculares a partir del transcriptoma. Bueno, en cuanto a las perspectivas futuras de esta tesis, por un lado está el desarrollo de nuevos marcadores moleculares, con los resultados que ya tengo, y la profundización en el estudio de las vías metabólicas. Ahí nombro a compañeros míos de la cátedra que están realizando sus tesis y pudieron, a partir de los protocolos en lo que es el desarrollo de nuevos marcadores moleculares, el protocolo que pude establecer con este trabajo, lo van a estar utilizando Josefina de Micheli y Mariano Casina en sus análisis transcriptómicos en otros sistemas, estudiando la interacción entre sequía y soja, y soja y macrofomina. Y respecto a la profundización en el estudio de las vías metabólicas, Albertina Gauna va a estar estudiando las vías de las oxilipinas. Ahí vimos un aumento en el genotipo resistente de la aleno-oxidosintasa y está vinculado a eso. Durante el desarrollo de mi tesis fue teniendo auge el tema de la edición génica, y este tipo de trabajos sirven como base para entender qué vías y particularmente qué genes pueden ser editados para lograr una resistencia efectiva. Y además está el trabajo de Lucía Giai, dando la ACTH4, las isoformas de esa tioredoxina, que resultó de interés, que de hecho cuando la encontramos en mi trabajo expresada en respuesta a chinches, probamos otra isoforma en el trabajo de Josefina de Micheli en lo que es resistencia a sequía, y la encontramos también inducida. Bueno, esto es lo que tenía para contarles, y bueno, quiero agradecer a los miembros de la Cátedra de Bioquímica, tanto por su colaboración en lo que fueron las técnicas, como a escucharme las presentaciones, esta final como todas a lo largo de la tesis, al semillero Domario, que está dentro del grupo GDM, que me permitió usar sus instalaciones para hacer los experimentos, y al ERAM Institute por la asistencia en los análisis bioinformáticos. Bueno, muchas gracias, Ivana. Perfecto el uso del tiempo. Así que ahora pasaríamos a la parte en la que los tres jurados y solo ellos hacen preguntas. Así que en el orden que a ustedes les parezca, manejan la discusión y la repregunta, no se coordinan ustedes mismos, digamos. No hay límite para esto. Cuando quieran, cualquiera de los tres. ¿Quién quiere empezar? Paula abrió el micrófono, ¿eso quiere decir que empezás, Paula? Bueno, lo abrí para... Bueno, Ivana, muy bien la presentación, y te digo, y muy bueno el trabajo. Varias de las cosas que tenía para preguntarte vi que creo que con el manuscrito, el paper, se contestaron. En realidad, te quería, el primer capítulo, que no sé cómo lo llamo, bueno, la figura 3.6 de la tesis, que es en el que medís la expresión de las enzimas del metabolismo antioxidante, luego de la herbivoría. Yo tenía unas dudas Sí.
figura, y ahora cuando las mostraste, no mostrás el análisis estadístico, sacaste el análisis estadístico, porque vos decís que la expresión de todas las enzimas, ¿cómo es la conclusión? Que aumentan por herbivoría y que ves más diferencia en el genotipo resistente, ¿no? Esa es tu conclusión. O sea, respecto, no sé, entiendo si estás hablando de... Yo ahí no me di expresión en el capítulo 3. No, actividad, di... perdón. Actividad de las actividad. enzimas. Sí, Sí. no expresión, perdón. Sí. Vos, acá la presentación... Sí, no, me debe haber quedado, como le hice la edición de los colores y todo eso, me debe haber quedado sin las letras, pero ahí la modificación, sino que donde agregué fue en el tema de los isoflavonoides, la daiseína y la genisteína. Claro, bueno, pero en el tema de las enzimas antioxidantes, vos concluís que que hay un aumento significativo en la superóxido dismutasa, y ese aumento, o sea, vos concluís que es significativo para todas las niñas, pero cuando vos mostrás el análisis estadístico, que justo no lo mostrás en la figura acá en la presentación oral, pero sí en la parte de la tesis, estadísticamente no hay diferencias significativas, porque vos ves que hay, justo no lo tenés para que... No, ahí a mano. Como que concluís que habría diferencias, no, pero claro. No están esas diferencias significativas. O sea, ahí está, este gráfico. Sí. Te faltan las letras. Claro, faltan las letras. Las letras, o sea, vos lo ves así, a simple vista, y se ve lindo y vos ves que hay diferencias. Pero cuando vos en la tesis, en la parte escrita, tenés las letras, en algunos casos creo que... ¿Ha dado mal alguna letra? Es como que diferencias significativas creo que solamente hay en la superóxido dismutasa. En las otras no hay diferencias significativas, en la catalasa y en la peróxido dismutasa. No, quizás me hayan quedado, ahora tengo acá el trabajo al lado, pero yo encontré diferencias significativas, o sea, mayor o menor medida, o sea, el nivel de significancia en función, viste, bueno, los asteriscos, mayor o menor significancia, pero había diferencias significativas en el caso de respecto al genotipo, ¿no? Claro, Vos bueno, lo que decís es el respecto... bien. Sí, yo lo que me refería es eso, respecto al genotipo susceptible. Sí es cierto que en lo que es frente a la herbivoría, significativa resultó en la superóxido dismutasa, y en lo otro se ve una tendencia. eso es lo que te quería decir, que se ve la tendencia, pero no es estadísticamente significativo en ninguno de los, según los resultados que vos pones, salvo en la superóxido dismutasa. Entonces, a veces, eso que yo pensé que lo habías corregido para el paper, pero bueno, o te lo habían comentado. No, lo que se ve, bueno, probablemente si se aumentaran las repeticiones, probablemente se ajustaría. Esto fue hecho con 5 repeticiones, pero se ve, bueno, la tendencia, y después, sí, en el caso de la superóxido dismutasa es la que se ve diferencialmente significativo, y después, bueno, con el análisis de clúster también podía ver que como que este genotipo resistente tiene una respuesta al metabolismo que quizás no se ve eso, como vos comentás, no es significativo este aumento, sí se ve la tendencia, pero que después, con los análisis que hago posteriormente, o sea, el análisis transcriptómico y todo, se ve que está activo en general todo el metabolismo del estrés oxidativo en el caso de este genotipo. Sí, la tendencia se ve, pero bueno, a lo mejor no sería, vos concluyes en como que sí hay, y hay veces hay que ser un poquito, me parece un poco más cuidadoso si la estadística no te está diciendo eso, o hacer obviamente más réplicas, o bueno, ver cómo formulas las cosas. Bueno, también te iba a preguntar algo de los flavonoides, eso sí, lo de los isoflavonoides, eso lo hiciste, y eso me lo voy a pasar. ¿Qué cosa, perdón? Se me No, el tema de los que agregaste los isoflavonoides, porque también en los isoflavonoides también la estadística, los que presentaban en la parte de la tesis, que ¿cuáles eran? Presentabas la daiseína y la ginesteína. Claro. Sí, ahí hice una corrección en función de lo que me comentaron los revisores, y se hizo un recálculo, y ahí se vio bien, o sea, se hizo el cálculo en la daiseína y la genisteína, y ahí se pudo hacer o sea, en función de los comentarios que ellos hicieron, se recalcularon los picos y se hizo la modificación de este gráfico.
Sí, por eso esta figura ahora sí, la pregunta que te iba a hacer ahora en esto ya está contestado, o está reanalizado. Bueno, después, ¿sigo Bien. yo o alguien quiere seguir? ¿Por qué no? Sí, sigan, y me echamos. Especialmente, discúlpame, Paula, especialmente si el doctor Mentaverri o la doctora Tosto tienen alguna pregunta sobre esto mismo, sería el momento. Si no tienen problema, vamos a hacer otra. No, yo tengo otro tipo de preguntas, ¿no? Pero, no sé, a lo mejor conviene que cada uno vierta todas sus preguntas y vemos, sobre todo para evitar repeticiones, me parece. Entonces puede seguir Paula. Sí. Bueno, gracias. Bueno, ahora a los datos a los análisis transcriptómicos. Sí. Hubo un tema que no lo encuentro bien. Cuando vos contás en los análisis, decís que analizás 24 librerías. Sí, no, eso estaba mal el número, te comento por qué fue. En realidad fueron 24 archivos, porque el tipo de... Pero las muestras fueron 12, así que hice la corrección, gracias por ese comentario. Porque no me daban y lo miraba. No, son 12, o sea, son 24 archivos, pero son 12 librerías. Está bien, está bárbaro. Bueno, y algo que a mí me hubiera gustado ver, que esto no está publicado, ¿no? ¿Todavía? No. O sea que todavía lo podés hacer. Algo que me hubiera gustado ver, porque vos todos los análisis diferenciales, todas las comparaciones que hiciste fueron control herbivoría para cada genotipo, entonces ves cómo se sobrelapan o no esa comparación, control versus herbivoría. A lo mejor también un análisis comparando los genotipos bajo las mismas condiciones sería interesante ver, porque a lo mejor, por ejemplo, en el genotipo que vos tenés más resistente, a lo mejor hay genes que se están expresando ya, por ejemplo, de manera elevada, comparado al genotipo sensible, de manera constitutiva en condiciones control. Y eso te puede llegar o ayudar un poco a explicar un poco la resistencia. O sea, ese tipo de comparación a mí me hubiera gustado también verlo, además del control herbivoriano más. No sé si me explico. Sí, se entiende. Puede haber o sea, entre lo que se ve en el capítulo 3, que quizás se ven inducciones de las respuestas, por ahí se ve que de forma basal, por ejemplo, en isoflavonoides hay un contenido de isoflavonoides basal, pero que aumenta en respuesta a la herbivoría. O sea, hay una defensa totalmente, hay algo basal y hay una respuesta, o sea, como las dos cosas. Claro, porque vos estás analizando solamente los genes que responden, o sea, que suben o que bajan en cada uno de los genotipos y los comparás. Yo también aprovecharía esos datos que tenés, porque los tenés ahí en comparar, sí, tal cual. Los genotipos a igual condiciones y ver realmente en condiciones basales cómo son los perfiles transcriptómicos de determinados genes que pueden llegar a ser de interés. Sí. Digo, capaz encontrás cosas que se te pasan por alto solamente viendo la regulación. Sí, lo que ya tengo. ¿Sí? Y después, a ver, otra cosita que... No, quería antes de pasarme otra cosa. Bueno, y volviendo también, te pasé un poco, no voy a ir derecho acá, pero vos usás estos datos a partir de transcriptómica, ¿sí? Para buscar SNPs que puedan servirte para mejoramiento. Pero vos estás buscando SNPs dentro de las regiones codificantes, que no necesariamente son las causantes de, o sea, vos estás viendo cambios en los niveles de expresión. Entonces, ¿no se les ocurrió buscar en regiones regulares, o sea, no usar los datos transcriptómicos, pero me imagino que debe haber datos de genoma de soja, ¿no? No manejo, no estoy muy... No, el genoma de soja sí está secuenciado y todo. La idea acá con este estudio era decir, bueno, hay algunos trabajos, hay antecedentes en el tema de búsqueda de polimorfismos en estas regiones, como un modo de acotar la búsqueda. Totalmente, por eso yo lo que digo como perspectivas futuras es también por ahí, de las vías metabólicas que se detectaron como activas, es tratar de, o enzimas, tratar de hacer estudio al margen de este transcriptómico, pero la idea era poner a prueba y ver que podíamos, a partir de
lo que estaba expreso, encontrar polimorfismos que puedan servir. Pero o sea, soy consciente que también en las regiones no codificantes, obviamente, puedo encontrar polimorfismos también que sean de utilidad. Porque yo voy, si vos estás analizando los cambios a nivel de expresión y explicás que la resistencia podría deberse a cambios de niveles de transcriptos, yo los ENIPs no los buscaría en las regiones codificantes, no significa que no puedan Sí. servir, No, formas de regiones regulatorias. Encontramos, como todo este tema de genómica y transcriptómica, o sea, es tan grande el genoma, es como una forma de acotar, o sea, incluso eso hay algunos trabajos que muestran una forma de acotar la búsqueda, si bien no es la única totalmente. También este estudio, o sea, no solamente para esta búsqueda de polimorfismos, sino que en realidad tiene una gran utilidad en el entendimiento quizás de la después, hacer un estudio más profundo, ¿no? Yo tengo algo relacionado con esa observación. ¿Me están escuchando? Perdón. Sí. Sí, perfecto. Es una observación respecto al método, digamos, a ver si exactamente estoy interpretando lo que hicieron, ¿no? Pero ustedes fragmentan el RNA y después lo filtran en el análisis y en realidad en ningún momento pude encontrar cuál es el tamaño promedio de los fragmentos. Y voy a esto, la idea es, ¿incluye los RNA pequeños esto en el estudio Es transcriptómico? RNA mensajero. Es solamente el mensajero. Sí, puede llegar a tener algo de pre-RNA. Sí. Y por ese lado no buscaron, no hubo análisis, digamos. Lo filtraron. Sí, o sea, están, o sea, de hecho, en los listados aparecen por ahí como algunos genes que aparecen intrones y aparecen pre-RNA. Porque vi que había un SNP que estaba relacionado con un cambio de un intrón, por ejemplo. Claro, porque también en las secuencias salen pre-RNA. Porque en realidad, digamos, va lo mismo que dice Paula. Si el problema es un desbalance en las regulaciones, uno tendría que ir más arriba en la cadena de regulación, digamos, a ver si uno puede encontrar un punto, digamos, al estudiar, digamos, esto desde un punto de vista, digamos, desde otro. Entiendo mucho que la tesis está muy dirigida a buscar polimorfismo, digamos, en realidad. Pero si uno está pensando en términos de regulación metabólica, uno debería tratar de encontrar niveles de regulación un poco más altos. Y ahí quizás valdría la pena hacer un buen análisis de RNAs pequeños, porque, digamos, aparecen muchos factores de transcripción, pero estos factores están regulados. El aprovechamiento, o sea, por un lado hacer esta búsqueda de polimorfismo, pero después, obviamente que sí, a partir de las regulaciones que se pudieron encontrar, es interesante avanzar en búsqueda de polimorfismos a otro nivel, ¿no? Totalmente. Sí, yo me imagino que en soja se deben conocer mucho de los microRNA, por ejemplo, que ya han sido identificados, digamos, y que no sería tan complicado encontrarlos en todo caso, ¿no? Este es un tema que me parece importante porque, digamos, hace al futuro trabajo, me parece. Bueno. Sí, totalmente. Paula, discúlpame. No, sigan, estoy mirando, sigan ustedes, estoy buscando a ver qué otra cosa. Bueno, entonces te voy a... No es que va a quedar cerrado en una ronda esto. Voy a hacer otra pregunta sobre los métodos. Una cosa me llamó la atención, y esta es una mirada un poco ingenua, yo nunca trabajé con insectos y nada por el estilo, así que por ahí es una tontería lo que estoy diciendo, pero ¿cuán específica es la herbivoría, digamos? Vos observás, perdón, antes que nada, primero, te quiero felicitar, me parece una tesis realmente muy interesante, los objetivos están cumplidos, los métodos también, digamos, me parecen muy al día. Las preguntas mías son más bien de enfoque, digamos, porque no soy experto en insectos y en ese tipo de interacciones. Pero, a ver, la pregunta es esta, cuando la chinche pica, ¿hay algún tipo de interacción específica a nivel molecular entre el patógeno, entre el insecto y la planta, o es simplemente un daño mecánico?
Porque vos No, ves no. parte de las respuestas que estás describiendo, las ves cuando pinchás con una aguja también. Yo no hice el tratamiento con pinchado aguja, lo mío fue todo con chinche. Lo que sí hice con la aguja, que fue esto con el Instron, fue medir dureza, o sea, para ver como Está bien, defensa constitutiva. pero vos ves el pinchazo en la semilla y ves aparición de Sí, lo que sí, estás hay estudios en describiendo. que sí se... Entonces la idea es, eh, ¿para qué usar la chinche? A lo mejor si vos haces el estudio transcriptómico pinchando las semillas, obtenés lo mismo. No, hay antecedentes, A o sea, ver, ya hay lo trabajos que quiero decir realizados. es eliminando factores Sí, pueden entiendo. distorsionar la observación, porque es mucho más fácil No, pinchar una microaguja que cultivar chinches, ¿no? Nada más pero que otros trabajos, no particularmente transcriptómicos, pero que sí por ahí estudiaron alguna expresión de alguna proteína en particular, encontraron que no es lo mismo hacer la picadura con aguja o la picadura con la chincha. O sea, como que como daño mecánico sí es similar, pero después las proteínas que introduce la chinche al momento de hacer la picadura provocan una interacción diferente. bueno, es obvio, hay muchos insectos en animales, por ejemplo, el mosquito te está secretando al mismo tiempo ¿cómo se llama? Un analgésico, Ujú, que te permite que no te des cuenta que te está pichando. claro, Por eso te preguntaba si la chinche está secretando alguna cosa, si haya sí, identificado algún tipo de interacción a ese nivel, digamos, porque generalmente el patógeno no es el patógeno. Yo trabajo con enfermedades virales, pero bueno, a ver, el insecto de alguna forma ha evolucionado conjuntamente con la planta y ha evolucionado sistemas que le permiten de alguna forma pasar desapercibido. Eso sí. en cualquier enfermedad ocurre eso. Entonces uno dice, bueno, ¿no sería más interesante también hacer ese tipo de experimentos, controles con pinchazos, digamos, y ver qué cosas diferenciales aparecen respecto a la chinche, digamos, ¿no? A lo mejor eso Sí, da una pista en la totalmente. interacción inicial. Yo lo que, o sea, este trabajo para mí es como sentar una base, como para después se pueden hacer un montón de cosas. Ese tipo de tratamientos comparar también Ivana, tengo muy claro que el tratamientos con trabajo es hormonas. una base a un montonazo de cosas, digamos, eh, pero No, eso no, tal cual. me llamó No, la pero digo atención. como, es Otra interesante, pregunta, sí, no, otra pregunta relacionada con esto. sí. Eh, cuando vas a hacer el tratamiento con las chinches, ¿no? ¿Todas las semillas son picadas o hay algunas que no lo son? No, yo lo que hacía era verificar, por eso no lo aclaré, cuando hacía el tratamiento, miraba la chinche empieza a caminar primero hasta que decide dónde picar. Cuando picaba, esperaba ahí, contaba 10 minutos desde que empezaba a hacer el movimiento de alimentación, Mm, y después retiraba las chinches y a las 24 horas coseché la semilla, y lo que hice fue anotar cuál fue la semilla picada. O sea, y esa ajá. fue la que hice la extracción de RNA. Ahora, ¿no sería interesante ver qué pasa en las semillas no picadas como un control adicional? Porque es En posible que haya tipo, digamos, la otra algo pregunta sistémico. ¿es una respuesta local o es sistémica esta? Vos ves aparecer elevada la ruta del salicílico, que generalmente está relacionada con respuestas sistémicas. Y después en Sí, alguna parte vos tomás hojas para buscar los marcadores. A lo mejor ahí uno encuentra también expresión de respuesta. Eso también me parece interesante verlo. sí. A ver, no son críticas a este Sí, trabajo, no, está no, claro, no, te digo, totalmente. pero yo compararía una semilla picada y una no picada en la misma vaina, digamos. No, incluso es en la misma vaina y también en otra vaina, o sea, para ver Y si, otra vaina, o claro. sea, sí, Sí, sí. totalmente. Bueno, esas son las preguntas metódicas, digamos, que me parece que habría que pensarlas en algún momento. Eh, Obviamente alguna vez va a haber que completar esto con el transcriptoma de la chinche, digamos, ¿no? Pero Claro. Sí, sí. eso es Bueno, en nuestro para equipo otro hay podcast. una parte del grupo que trabaja, mira, la mirás de la soja y la mirás, y De quizás los en cualquier insectos. momento. Mm, Sí, bueno. Las otras cosas tienen que ver con el tema de la regulación de las respuestas, que también ahí tengo algunas preguntas. Si les parece, sigo por ahí, no sé, a menos que Daniela quiera agregar algo de toda esta parte. Bueno, eh,
Vos podés observar ahí que se incrementa un conjunto de factores de transcripción. Sí. ¿Y relacionaste estos factores de transcripción con las 3 proteínas que usás para buscar SNPs? No, no, eso no Porque lo vi. eso se podría hacer en teoría, ¿no? Digo, quizás Sí, haya incluso información sobre eso, ¿no? O sea, a ver, ¿cómo están regulados las proteínas en los cuales buscaste los SNPs? vos, usted se está refiriendo a los que tienen efectos sobre muchas vías metabólicas como el WRKI, el CIP, el MIC y el NIB. No, sobre los 3 que vos seleccionaste. Vos seleccionaste Ah, 3 bueno, sí, proteínas para, como 4, SNPs, digamos. Sí. sí. ¿Eh? Un factor de transcripción del etileno y de la vía del etileno, Sí, y después una proteína de, sí, sí, de la... de esos. Bueno, el factor de transcripción obviamente habría que buscar más arriba, cómo está Sí, regulado, pero las otras 2 proteínas vos podrías vincularlas a factores de transcripción. sí, Porque en realidad lo que estás buscando vos es probablemente, digamos, no sé, me parece que cuando vos entres en el tema de las reglas metabólicas, ¿quién regula a quién, digamos? Eso es sí. clave para poder controlar la cascada de regulación. Ujú. Entonces, una de las cosas que hubiera hecho es tratar de ver si hay alguna descripción en estas 2 proteínas de ser reguladas por algún factor de transcripción de los que vos encontraste, también Sí, aumentados, ahora digamos. la tesis que comentaba, de la tesista de Lucía G. va a estar estudiando la ACTH4 particularmente, específicamente. Específicamente. Sí, Bueno, y la otra cosa es, también puede haber un posible nivel de regulación a nivel del propio SNP, porque vos describís los cambios de base, pero me gustaría saber si esos cambios de base están en algún dominio funcional de la proteína, porque bien podría ser que la actividad enzimática sea también regulada, es decir, que puede haber una doble regulación. No sé si me explico con esto. O sea, vos claro. podés tener una enzima más Sí, sí, activa o sí, menos sí. activa, en realidad, digamos. Y lo mismo con el intrón, si está pegando en un punto, digamos, por ejemplo, involucrado en el splice, etcétera. Eso no lo pude ver en la secuencia y tampoco lo fui a buscar, digamos, no iba a hacer análisis de secuencia yo por mi cuenta, pero a lo mejor vale la pena ver si eso ocurre. Bien. Porque, a ver, si vos asumís que los niveles de regulación superiores están más o menos iguales, digamos, hay un tercer nivel de regulación que es la propia enzima. Sí, totalmente. Y Sí, sí. yo creo que enzima más activa o menos activa. Ujú. Eso es Sí, sí. posible, digamos. Entonces, yo creo que Sí. eso tiene que ver con la discusión de quién regula a quién, digamos, ¿no? Ujú. Eh, Sí, sí, los diferentes niveles de bueno, regulación de una proteína, tal cual. sí, sí. Bueno, eso habría que hacerlo, debe ser fácil hacer ese análisis, porque digamos, los centros activos de las enzimas deben estar Sí, totalmente descritos, etc. Es decir, ahí no falta un comentario, me parece a mí, acerca de cuál es el efecto en la enzima, porque puede también producir una enzima inactiva o no sé. ujú. Una de las cosas que vi cuando haces el transcriptoma es que yo supongo que ahí hay algo inconsciente, digamos, ¿no? Uno cuando va a buscar una respuesta positiva busca cosas que están más elevadas, pero ¿qué pasa con las que están reducidas? Es decir, las expresiones que han caído mucho. Ahí no fueron a Bueno, pensar mucho. en el caso del genotipo resistente se ven caídas justamente las del metabolismo primario. El microorganismo primario. Ajá. Sí. Ok. O sea Eso no sé que si lo es vieron simétrico con lo que ves, digamos. claro, eso se ve en el anexo, en los anexos. Hice unos análisis con AgriGo, que ve este análisis de enriquecimiento. ¿Vieron del diagrama de Venn, donde estaban los genes que estaban regulados hacia arriba, hacia abajo? Bueno, eso los abrí y en ese anexo hice ese análisis y ahí vi eso, que justamente que el genotipo Ajá, ajá. resistente. O sea que, digamos, coincide en la teoría, digamos, de que, Claro, bueno, exacto. ok. Pero a lo mejor hay alguna cosa que está regulando a otra, y ese es el punto. Por eso te decía que los microRNA podría ser interesante verlos, porque en general también actúan bajando bloqueos, ¿no? Bueno, y la última pregunta es un tema sobre, acá tenés que hablar vos, este, sobre el futuro, digamos, ¿no?
A mí me llamó mucho la atención en principio que teniendo todo este arsenal, no hubiera un poco más de especulación sobre el tema de la eh, edición génica, Sí, no, que aparece, totalmente, digamos, como claro. una forma muy directa de ir a tocar estos temas, digamos. Me parece que Yo, los en tiempos que matices lleva el en... mejoramiento son mucho más largos que No, ahora que poder totalmente. hacer Yo una sí, edición. o sea, si tuviera que arrancar hoy, yo esto lo arranqué en 2013. Sí, claro. Si tuviera que arrancar hoy, probablemente el tema de la edición génica, para la parte me parece espectacular. Y encima, yo actualmente estoy trabajando en el semillero Don Mario y hay un laboratorio de edición génica junto con Sí, la cátedra claro. está trabajando. Entonces, súper interesante porque aparte los efectos podrían ser mucho más significativos. Eh, Además, podrías probar varios genes al mismo tiempo, digamos. Totalmente, totalmente. Y de hecho, tenemos un trabajo, una línea de trabajo que, esto, a partir de una de las vías metabólicas que salió esta tesis, una de las chicas está enfocándose en esa vía metabólica para ver qué genes se podrían editar y obviamente editar varios genes y después ir viendo cuál es el que tiene mejor respuesta. Bueno, en ese nivel, trabajar a nivel de RNAs pequeños o factores de transcripción te permite regular varios genes al mismo tiempo. El problema va a ser el equilibrio fino, la regulación fina acá, porque tu tesis principal es que vos tenés que tener un balance entre el control del arroz y el control metabólico, digamos. Me parece que esa es la conclusión final de Sí, esta sí, sí, tesis, sí, de que el de acuerdo. mejoramiento pega en ese punto, digamos, ¿no? Sí. Pero a lo mejor uno encuentra, no sé, no digo una varita mágica, pero varias por ese lado, digamos, ¿no? Sí, no, dentro de lo que es de la vía del ácido jasmónico, es ahí donde también se encontraron algunas enzimas que podrían llegar a ser de interés Sí, sí. y A lo mejor hay que empezar a hacer vinculaciones y ver cuáles son las cascadas particulares que ya están descritas y tratar de entrar por ese lado. Bueno, mira, esas son mis ideas respecto a esto, como ves, son bastante generales. Las observaciones yo creo buenísimo. que hice algunas formales cuando Sí, vimos. ya estuve trabajando con los Sí, comentarios. sí. Sí. Bueno, eso son formales, siempre se escapan cosas, pero uno trata de que quede lo más prolijo posible todo, digamos, ya que después lo puede leer la Pues sí, no, yo posteridad. la verdad que sí, les agradezco porque la verdad uno va escribiendo, escribiendo y eso lo mirás y con 40 ojos, pero siempre, Siempre que sí, también en un momento dejas de ver, yo digo. así es, así es. Lo ves en el paper al final y cuando te lo corrige otro, bueno, eso es así. Sí, tal cual. Bueno, 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 no, eso es muchísimas todo. gracias. De nada. Bueno, Daniela, cuando quieras. Bueno, yo, Ivana, más que todo te quiero felicitar. Me parece que es un trabajo muy lindo, me parece que es un trabajo súper completo. Si bien te enfocaste en la parte, en el enfoque genético, pero lo hiciste con distintas técnicas, lo cual en esta instancia de formación también me parece que es súper importante, ¿no? Desde la evaluación agronómica hasta pasando por la parte bioquímica, por la parte molecular, los análisis de RNA y la parte bioinformática, me parece que está bárbaro. Yo te quería, bueno, hay varias cosas que ya me las fuiste contestando, de hecho también alguna cosa que te había marcado, lo vi que también estaba reflejado en la presentación. Y bueno, también un poco, más que todo yo quería preguntarte cómo pensás que puede seguir esto. Me parece, también lo estuviste diciendo, me parece que es un material genial para, bueno, hacer distintos desarrollos biotecnológicos, por supuesto que con la edición ahora como está es fundamental, pero también para seguir haciendo también este mejoramiento más tradicional, también está, o sea, está el Sí, material para hacer todo, ¿no? Y bueno, totalmente. en nuestro escenario productivo me parece que es un tema que es muy importante. Y con respecto a lo que decía Alejandro, a lo mejor que yo también lo había pensado, cuando esos SNP que vos encontraste, si no se plantearon en hacer algún modelado molecular que también les puede dar, hablar un Sí, sí, poco, no, la verdad que no lo hicimos, pero sí, o sea, sería algo sencillo. que es algo, sí, que es algo que lo podés hacer antes de, muy Claro, ¿no? fácilmente. Sí. Pero bueno, ya las preguntas que tenía se fueron contestando y
Sí, yo por ahí, para agregar en relación a las perspectivas y eso, actualmente trabajo en Don Mario, en la nursery, en proyectos de macros, y bueno, todo lo que sea asistencia por marcadores moleculares para introgresión a característica, lo vivo en el día a día, entonces ver que de acá podría salir justamente alguna herramienta para poder asistir de esta forma, que la verdad que me parece fabuloso, o sea. Sí. Yo al principio no estaba, o sea, por ahí uno cuando arranca, bueno, yo lo veía como algo de investigación y ahora que lo puedo ver en aplicación y con todo el tema de la edición génica y que obviamente toda la etapa de Trait Discovery para lo que es un proyecto de edición génica, los estudios transcriptómicos creo que son súper útiles. La verdad que, no sé, me parece que tienen que llegar a que podríamos llegar a seguir avanzando. Sí, me parece que tenés ahí un montón de material para seguir trabajando y bueno, me parece que es un aporte muy importante. Bueno, te vuelvo a felicitar y tenía otra pregunta, bueno, después si me acuerdo te digo, pero nada, después las cosas más formales, incorporarlas, porque eso queda en la facu, así que es mejor que queden, pero bueno, me pareció un muy buen trabajo. Muchas gracias, Daniela. Sí, no solo quedan en la facultad, quedan en el repositorio abierto. Hasta la eternidad. Hasta la eternidad. Para la posteridad. Sí. Paula, ¿tenías algo en...? Sí, Repete. una pavadita, ¿no? Que volviendo al tema de los factores de transcripción y a lo que te había comentado acerca del análisis de la comparación de los transcriptomas, a lo mejor estaría interesante focalizar en los factores de transcripción y ver, por ejemplo, de nuevo, basalmente, cómo es la expresión de esos factores de transcripción que elegiste en el genotipo resistente con el sensible, porque a lo mejor esa info está un poco perdida y capaz te podría servir también un poco para seleccionar, ¿no? Sí, totalmente. Es como que, o sea, yo, bueno, digo, entender un poco a nivel más general qué vías están involucradas, pero sí, totalmente. Ahora, entrando en cada una y entendiendo a partir de, o sea, los factores de transcripción que surgieron, que encontré yo incluso en bibliografía que se expresaban en respuesta a la rigoría y que fueron interesantes, es importante, o sea, este insumo para seguir En relación con eso mismo, una forma de hacerlo rápido es, bueno, no tan rápido en realidad, digamos, pero uno podría transformar los fenotipos susceptibles con los factores de transcripción que viste incrementados. Y ahí estudiar qué cascadas se prende en particular, digamos, ¿no? Eso puede ser un enfoque para otra tesis, diría yo. Digamos. Sí, no. Claro. Tenemos muchos tesistas, así que... Pueden seguir con esto. Sí. Bueno, no tengo más preguntas, o sea, era todo alrededor de lo que vinimos discutiendo, así que te felicito nuevamente Gracias, bueno, Paula. Que todo esto pueda servir para que todos los futuros tesistas puedan aprovechar todo la información que tenés y seguir sacándole un poquito más de jugo, sí. Doctor Mentaverri, doctora Tosto, ¿algo más? No, yo creo que está bien, esas son mis opiniones generales y mis consultas, digamos. Quiero decir que fue muy instructivo para leer sobre insectos, porque la verdad es todo un mundo aparte de los virus, así que... Sí. Bueno, antes de... Entonces el próximo paso va a ser, sería el equivalente a que el público se retira y la tesista del aula, pero antes de eso, así el jurado pasa a deliberar, yo le voy a dar dentro de un minuto la palabra al doctor Eduardo Pagano, como líder de tu equipo de dirección, pero como director de la carrera paso el aviso que casi siempre es oportuno, que es que en nuestra escuela las tesis no son un trámite. Siempre queda claro que el jurado pregunta todo lo que quiere preguntar, comenta todo lo que quiere comentar, y no solo el tesista, si es vivo y anota, como en tu caso, sino el equipo de trabajo al que vos le diste crédito todo el tiempo, siempre hablaste en primera persona del plural,
se lleva ideas y cosas para discutir. Así que les agradezco muchísimo, antes que cortemos la grabación, de nuevo al jurado por todo este trabajo previo de revisar el documento, mandar las observaciones, estar hoy acá y dentro de un rato terminar de redactar en privado el dictamen. Entonces, Eduardo, si querés comentar algo no sobre las preguntas ni el contenido de la tesis, eso los directores lo tienen prohibido, pero si querés decir algo de todo este proceso, de Ivana, adelante. Bueno, estoy más o menos a 240 de pulsaciones porque realmente con las preguntas del jurado me salía... No escuché más. Yo solamente las características de Ivana. A Ivana yo le decía, mirá, tenés que ir a Rusia y venirte con un tanque soviético, y te venía. O sea, es una persona que vos le proponés desafíos y está aceptándolos permanentemente. Así que yo no tengo nada más que agradecerle. Yo con Ivana aprendí un montón. Es mi primera tesista de doctorado que termina. Todo el mundo se sorprende. Sí, allá ya estoy casi jubilándome y yo, viste, Ivana, siempre te lo dije, te agradezco enormemente que hayas confiado en mí para dirigirte y realmente aprendimos juntos, justamente con eso, de plantearnos... Totalmente, muchas gracias, Eduardo. Desafíos y cumplir con esos desafíos. Ivana trabaja conmigo desde hace más de 10 años, porque cuando estaba en el decanato también colaboró con nosotros con la edición de la carrera, así que estoy muy contento por vos, Ivana. Muchas gracias. Y muchas gracias al jurado porque sus preguntas serán atendidas, sus sugerencias serán atendidas. Bueno, gracias por toda esta oportunidad. Gustavo Madoni, director de la escuela. Sí, bueno, yo simplemente quiero decir lo que decimos siempre, que es un momento importante no solamente para Ivana y Eduardo, que se emociona por su primer dirigida de doctorado que finaliza, sino también para la escuela, tener un egresado, que es el objetivo de la escuela, que los alumnos egresen y que egresen con productos de calidad. Y creo que lo que dijo Roberto es muy atinado. Más de una vez se ha planteado la necesidad o no de obtener una defensa como este tipo de defensa respecto a otras posibilidades que hay de defensa en otras universidades, y nosotros consideramos que la defensa efectivamente no es un trámite. Hoy se vio una verdadera defensa, muchas veces no se llega a este nivel de interacción al momento de la defensa y el alumno, en este caso Ivana, verdaderamente me parece que sí, y su equipo que estuvo atrás se llevó un montón de ideas que el jurado tan ricamente pudo colaborar valga, quizás está mal dicho el término ricamente, también tanto ha enriquecido el producto final seguramente que va a salir y las líneas de trabajo que puedan seguir derivadas de esta tesis. Quiero agradecer al jurado, quiero agradecer al comité directivo que la acompañó a Ivana por haber elegido la escuela, a la comisión de doctorado que tanto trabajo hace durante todo el proceso del alumno, incluso hasta esta instancia, que no es menor, y bueno, y al equipo de la escuela que ha posibilitado esta conexión a distancia y que por suerte ha salido también muy, muy bien. Así que bueno, simplemente, vuelvo a repetir, estamos muy contentos, estamos llenos de defensas, la verdad que es increíble lo que se está trabajando con esta modalidad y lo bueno también que quedan grabadas y que el que no la pudo presenciar la puede ver en otro momento, eso también es muy bueno, para cumplir también con que la defensa sea pública. Así que bueno, estamos muy contentos y bueno, nuevamente felicitaciones y gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Entonces, Gustavo, Jorge, Romina, les vamos a pedir que se retiren de la reunión. Ivana, vos también, nos vamos a comunicar con vos cuando esté listo el dictamen, así que esté atenta a eso. Y muchísimas gracias a todos por estar acá. Es raro que estén los 3 miembros del comité